can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Bien, hoy vamos a ver cómo hacer una inyección de código SQL en modo POST. Si es que ustedes no recuerdan lo que son las peticiones POST y GET, les voy a estar dejando aquí arriba una etiqueta con un video en el que les explico qué son las peticiones POST y las peticiones GET. De momento vamos a estar viendo cómo hacer una inyección de código SQL en modo POST. Debido a que muchas plataformas o muchos servidores web hoy en día gestionan su información de acuerdo a sus usuarios que se registran, a la información sensible que tienen de los usuarios como sus contraseñas, sus tarjetas de crédito, direcciones, todo tipo de información es gestionada a través de bases de datos. Y recordemos que pues una base de datos se comunica las peticiones que se hacen mediante lo que sería el lenguaje SQL. En un servidor que no está bien sanitizado, nos va a permitir que nosotros podamos ejecutar lenguaje SQL, permitiéndonos interactuar con la base de datos, cosa que no debería de poder hacer el usuario, ya que esto nos puede permitir tener acceso a toda la información que está en la base de datos. Como ya vimos, pues toda la información en cuanto a usuarios, contraseñas, tarjetas de crédito, o que nosotros nos podamos registrar como algún otro usuario, como hoy vamos a ver, ya que esto se hace mediante una petición de modo POST en la que nosotros enviamos información al servidor para que nos valide si es que nuestra cuenta está o no registrada. Bien, aquí tenemos nuestro servidor de pruebas Metasploitable, en el cual nos pide un username y una password. Aquí yo tengo registrado un usuario. Bien, ahí yo pongo mis credenciales válidas y me permite loguearme como ese usuario. Bien, si es que yo me quiero registrar como algún usuario, pero yo no tengo sus credenciales, podemos hacer uso de SQL Injection. Primeramente necesitamos comprobar que el servidor nos puede interpretar lo que sería el lenguaje SQL. Recordemos que en lo que sería el lenguaje SQL nosotros podemos utilizar, o más bien utilizamos, algunos caracteres especiales como la comilla simple o el símbolo de numeral. Si es que el servidor nos permite poner este tipo de símbolos y no nos dice nada, es decir, permite que el usuario coloque algunos caracteres especiales, muy probablemente sea vulnerable a lo que sería una inyección de código SQL. Bien, nos ha botado un error y esto es importante, ya que esta es la forma en la que se realiza una petición a la base de datos. Mediante el select lo que hace es verificar en toda la base de datos, este símbolo es all, específicamente en la tabla de cuentas, accounts, lo que sería el username que nosotros hemos pasado como username una comilla simple. Es importante que veamos que también en SQL los valores que nosotros pasamos están entre comillas simples, además de que mediante la función AND nos pide que verifiquemos, o le pide al servidor que verifique también la password que se ha pasado, y
le envía la password que yo he colocado como usuario. Bien, a nosotros lo que nos interesa es ver si se puede ejecutar lo que sería SQL. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí mi usuario, que sería Felo, y bien, se los voy a mostrar en una terminal para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, si mi user es Felo, disculpen, lo voy a poner en un nano para que se vea un poco mejor. Si mi user es Felo y yo en la password pongo mi contraseña, que en este caso sería del 1 al 6, seguido yo pongo lo que sería una comilla simple y le digo and 1 igual a 1 y comento todo lo que esté posterior a lo que yo he ingresado. Bien, esto lo que va a hacer es que como contraseña va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a cerrar lo que sería lo que nosotros hemos ingresado, el input que nosotros hemos ingresado, y va a ser una función AND para comprobar que 1 sea igual a 1. Y este símbolo lo único que hace es considerar como comentarios lo que esté posterior a él. Entonces aquí lo que nos interesa pues es esto, que el servidor, después de colocar la contraseña, compruebe si 1 es igual a 1. Esto con la intención de que nosotros podamos ver si es que el servidor nos está interpretando el lenguaje SQL. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar copiar y voy a abrir mi servidor y voy a pegar esto como password. Recordemos que va a pasar la password y comprueba si 1 es igual a 1. Como vemos, pues no nos ha dado ningún problema y nos ha permitido loguearnos como Felo. Bien, nuevamente si yo coloco mi username, ok, vemos que ha pasado nuestra password y ha comprobado si 1 es igual a 1. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la password y que me diga si 1 es igual a 2. Esto por simple lógica pues sabemos que no es igual, y en el lenguaje de SQL también se sabe que no es igual. Entonces, al comprobar que la password sí está en la base de datos y al intentar comprobar que 1 es igual a 2, nos va a devolver un error. Esto si es que el servidor está interpretando SQL. Entonces ahora voy a tomar esto como password, y si yo pongo esto en mi servidor, bien, como vemos nos ha devuelto un error. Esto nos comprueba que se está interpretando el lenguaje en SQL. ¿Por qué? Pues porque al hacer esta comprobación que 1 es igual a 2 nos dice que no es cierto, y entonces pues de ese modo el lenguaje de SQL nos devuelve un error. Bien, una vez que nosotros ya sabemos que nuestro sitio web nos está interpretando lenguaje SQL, lo que nosotros podemos hacer es, si recordamos, esta es la función que sigue nuestro servidor, en el que hace una búsqueda de todos los registros que se tienen en la tabla accounts para el username y la password que nosotros hemos ingresado.
Bien, ahora lo que nos interesa hacer, una vez que nosotros sabemos que nos interpreta SQL, pues es que nosotros aquí vamos a colocar nuestro username, que en este caso va a ser admin, y entonces en el apartado de password vamos a colocar cualquier password, pero lo vamos a cerrar con comillas. Y si recordamos la función OR, nos dice que compruebe una de las dos condiciones que se le piden al servidor. Entonces va a comprobar si la contraseña es correcta. En caso de que no sea correcta, le pedimos que compruebe si 1 es igual a 1. Entonces, con una de las dos peticiones que sea correcta, el servidor o más bien la base de datos, nos va a devolver como un true, es decir, que es correcto. Entonces, de este modo lo que vamos a hacer es que en el usuario admin compruebe si existe una contraseña cualquiera. Esto lógicamente no lo va a encontrar, pero le decimos que si no, entonces compruebe si 1 es igual a 1. Esto, como si es cierto, pues en el apartado de password nos va a devolver true, y entonces de este modo vamos a podernos conectar como el usuario admin. Bien, veámoslo en el servidor. Entonces yo como username puedo poner admin, y aquí en password voy a poner 123 comilla simple. Bueno, lo voy a copiar directamente de aquí para que vean que es tal cual esto que estoy poniendo. Entonces va a buscar la contraseña. En caso de que no la encuentre, va a verificar si 1 es igual a 1, y como esto es cierto, pues nos permite loguearnos como el usuario administrador. Bien, esta es una forma en la que nosotros hemos podido vulnerar la password, o como tal el campo de password en cuanto a la base de datos. Bien, la otra forma que vamos a ver es si, por ejemplo, ya vimos que el servidor nos está interpretando SQL. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en la parte de username voy a colocar el usuario al que me interesa conectarme. En este caso va a ser Felo, y le voy a poner una comilla simple para que cierre este campo por el username, y entonces seguido del username voy a poner lo que sería, por ejemplo, aquí se va a ver algo así, Felo. Yo cierro el campo y entonces coloco el símbolo numeral. Recordemos que en el lenguaje de SQL todo lo que esté posterior al numeral se va a considerar como un comentario. Entonces, en cuanto a la petición a la base de datos, solamente nos va a conectar con username y el resto no le va a importar. Es decir, el campo de password ya no lo va a tomar en cuenta, debido a que le estamos diciendo que el resto es un comentario. Bien, veámoslo en el servidor. Aquí yo coloco el usuario al que me interesa conectarme, cierro el campo y coloco numeral para que todo el resto, es decir la password, me lo considere como un comentario. Entonces si yo doy login, pues vemos que me permite loguearme como el usuario Felo. Bien, esto es algo sencillo, pero en muchos servidores todavía llega a ser común que se puedan aplicar este tipo de inyecciones de código SQL. Recordemos que lo único que está haciendo el servidor es interpretarme el lenguaje SQL. Bien, en posteriores videos vamos a estar viendo una implementación, la cual se hace al servidor, en la que ya nos permite que nosotros como usuarios podamos ingresar este tipo de caracteres especiales. No olviden suscribirse, darle like, y si es que tienen alguna duda, o el grupo en Telegram, que está aquí abajo en la descripción. Bien, nos vemos en un próximo video. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow,
you can still go. Even when there's no hope, you can still go.